hemos tenido alguna dificultad porque voy a presentar un nuevo tema, así que he tenido que incorporar las diapositivas del siguiente tema porque hoy vamos a concluir el tema que lo tenemos aún pendiente. Así que vamos de inmediato a nuestro avance. Bien, hemos quedado en el procedimiento legislativo, en la iniciativa legislativa y el proyecto será presentado en cualquiera de las cámaras. Y habíamos dicho además que cuando los proyectos de ley son en materia de descentralización, autonomía y ordenamiento territorial, estos van a ser presentados al Senado. Y tiene su explicación de por qué debe ser al Senado. Deben ser al Senado porque habíamos mencionado que la representación electoral departamental en la Asamblea Legislativa se ejerce a través de la Cámara de Senadores. Ese es el motivo de que tratándose de materia de descentralización, de materia de autonomía, de tema de ordenamiento territorial, necesariamente el proyecto de ley tendrá que ser remitido a través de el procedimiento de iniciativa en la Cámara de Senadores. Ese es el motivo. Hay una lógica, no es de manera arbitraria que se establece en la Constitución el que esta clase de proyectos tengan necesariamente que ir iniciados ante la respectiva Cámara de Senadores. Bien, ahora, presentado el proyecto de ley ante la Cámara de Iniciativa, que puede ser cualquiera, excepto en esas tres materias, pasa a su tratamiento y aprobación inicial a la Cámara de Iniciativa, quien va a luego remitir de manera inmediata ante la comisión. Habíamos dicho que ambas cámaras, diputados y senadores, están organizadas, están distribuidas y tienen a su cargo diferentes comisiones y subcomisiones que les permiten el tratamiento, análisis y las acciones legislativas y de fiscalización. Si se tratara de un proyecto de familia, irá pues a la Comisión de Política Social, en que se incluye el tema de familia. Si se tratara de una ley de hidrocarburos, irá a la Comisión de Energía e Hidrocarburos. En fin, cada una tiene su pertinencia de acuerdo a la nominación de cada una de las comisiones. Bueno, ahí en la mencionada comisión se tiene que efectuar el informe correspondiente en el plazo de 15 días desde que es recibido el proyecto. Además que se tiene que considerar que el proyecto de ley tiene que tener componentes en apego a la Constitución, a la viabilidad técnica y al financiamiento. Quiere decir que todo proyecto de ley tiene que tener tres componentes. ¿Cuáles son estos tres componentes? El componente constitucional, vale decir que esté dentro del marco de la Constitución. El componente de la viabilidad técnica, es decir, que aparte de que esté en la ley, pueda ser ejecutable. Y el del financiamiento. Sin financiamiento no existen proyectos de ley y no existiría la posibilidad de sustentar lo que establece la ley. Decíamos que cuando existen sin financiamiento los proyectos de ley e incluso las leyes pasan a ser meramente proclamativas, sin posibilidad de ejecución real. La aprobación del proyecto de ley requiere la mayoría absoluta, quiere decir el 50% más uno de la respectiva comisión. Si la comisión estuviera conformada por 15 miembros y los 15 asistieren, entonces van a necesitar una votación de cuando menos 8 votos para aprobar en la comisión el proyecto de ley en informe y luego es remitido ante el quórum, ante el presidium de la Cámara respectiva. Si el proyecto estuviera en la comisión de Cámara de Diputados, entonces ese informe, si es que estuviera aprobado, pasará a la plenaria para su tratamiento. El proyecto de ley aprobado además en la Cámara de Origen, porque su tratamiento va a ser en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. Si se hubiera seguido esa secuencia en la Cámara de Diputados, se seguirá la misma secuencia en la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores.
Igual, entra el proyecto, pasa a la comisión estudia los componentes, en el informe, los componentes constitucional, técnico y económico, y posteriormente pasa a la plenaria de la mencionada Cámara para su tratamiento, que puede ser aprobado o rechazado según el tratamiento que se le vaya a otorgar al mencionado proyecto de ley. Si la Cámara Revisora aprueba, entonces el proyecto será directamente remitido al Ejecutivo, claro que a través de la Presidencia del Legislativo, quiere decir del Vicepresidente del Estado, para su siguiente paso, para el siguiente paso que es la promulgación. ¿Qué es la promulgación? Es el acto jurídico procesal dentro del procedimiento legislativo en virtud del cual el Ejecutivo a través del Presidente otorga su visto bueno, su complacencia, su no oposición respecto a una ley sancionada que ha sido por la Cámara Revisora. Recuérdese que cuando la Cámara Revisora otorga su visto bueno se convierte en una ley sancionada, pero aún no una ley promulgada. La promulgación es propia del Ejecutivo, es decir, de la o el Presidente. También otra forma de aprobación del proyecto de ley es que la Cámara Revisora proceda a efectuar correcciones o enmiendas y siempre remita a la Cámara de origen para que pueda efectuar las modificaciones, y que acaso no hiciere aquello, se reunirá en asamblea, es decir, en plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de 20 días desde la solicitud de considerar el proyecto de ley y sus observaciones intralegislativas. Esto todavía no ha ido al órgano ejecutivo. Una vez que el proyecto de ley se encuentra aprobado por la Cámara Revisora, se considerará como una ley sancionada. ¿Qué es una ley sancionada? Es una vez que el proyecto de ley ha sido aprobado en la Cámara de origen y este cuenta con la aprobación de la Cámara Revisora, se convierte en ley sancionada. Por tanto, la ley sancionada va a ser el resultado del procedimiento legislativo en virtud del cual la Cámara de Revisión otorga su aprobación a ese mencionado proyecto. La ley sancionada es remitida al órgano ejecutivo para su promulgación y el órgano ejecutivo puede efectuar la promulgación de la ley o efectuar también las observaciones que considere pertinentes en el plazo de 10 días. Son 10 días hábiles que tiene para poder el órgano ejecutivo o promulgarlo o efectuar observaciones. Lo que quiere decir la ley vetada, pero eso se llama observaciones, para que a su vez la Asamblea Legislativa corrija las observaciones si es que acaso las encontrare pertinentes a las observaciones. En el caso de existir las observaciones referidas a la ley sancionada, su tratamiento será efectuado por el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en caso que las observaciones del Ejecutivo sean consideradas fundadas, la Asamblea Legislativa efectuará las modificaciones y remitirá nuevamente el proyecto para que se sancione por el Ejecutivo, siempre y cuando alcancen aprobación las mencionadas o corrección las mencionadas observaciones. Ahora, en el caso, eso es cuando consideren que sí, son acertadas las observaciones del Ejecutivo. Pero ¿qué sucede en caso opuesto? ¿Qué sucede cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional considera que las observaciones del Ejecutivo no son pertinentes ni apropiadas? En ese caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando considere que son infundadas las observaciones del Ejecutivo, la ley es promulgada por la o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el vicepresidente. Recuérdese que por mandato del 153, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional o la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional es el vicepresidente. Lectura al 153, por favor. Constitución. Buen día, doctor. Buenos días, adelante, por favor. Gracias. Artículo 153, parágrafo primero. La vicepresidenta o el vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Parágrafo segundo. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año. Parágrafo tercero. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con 2 recesos de 15 días cada uno por año. Parágrafo cuarto. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado
por decisión de la plenaria y a convocatoria de su presidente o presidenta. Muchas gracias. Lo que nos interesa acá es el parágrafo primero que nos señala que quien había sido el presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente, a quien le corresponde la promulgación supletoria, a esto se llama promulgación supletoria, en el caso que las observaciones del Ejecutivo no sean pertinentes ni fundadas, y en ese caso la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la posibilidad de señalar que esas observaciones no fueron fundadas y por tanto se procede a la promulgación por parte del órgano legislativo a través del vicepresidente. Las decisiones además se toman por mayoría absoluta de los miembros presentes. Si hacemos una distinción y la Cámara de Senadores tiene 36 senadores, ¿cuánto hace mayoría absoluta? De 36, ¿cuánto hacemos mayoría absoluta? Bueno, dividimos 36 entre 2 y le sumamos 1. 36 entre 2, 18, más 1, 19. Entonces, 19 hacen mayoría absoluta si es que todos los miembros del Senado asisten. En diputados son 130 miembros. ¿Cómo obtenemos mayoría absoluta? Siempre va a ser la fórmula n entre 2 más 1. N quiere decir número dividido entre 2 más 1. Eso quiere decir 130 dividido entre 2 igual 65 más 1, 66. Por tanto, mayoría absoluta va a ser el número de 66 diputados. No olviden que para obtener mayoría absoluta, en términos matemáticos, significa la mitad más 1. Como vamos a obtener en fórmula matemática, simplemente anotamos n dividido entre 2, cerramos paréntesis y le sumamos 1. Y vamos a tener todas las mayorías absolutas que se nos pongan al frente. Es muy sencillo cuando se saben fórmulas. Pero eso vamos a ver en el tema electoral, estimados amigos. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la o el presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos serán además promulgadas por la o el presidente de la Asamblea. Hay la tercera forma. Una vez emitida la ley sancionada, puede ser observada y las observaciones aceptadas y modificadas. Esa es una forma. La segunda, que las observaciones del Ejecutivo en los 10 días sean remitidas a la Asamblea no aceptadas y el Legislativo las promulga. Y la tercera forma de promulgación por parte del Legislativo es en el hecho de que, más bien, la segunda forma de promulgación del Legislativo y la tercera de esta modalidad es en el hecho de que el Ejecutivo no se pronuncie dentro del plazo de los 10 días hábiles. ¿Qué se hace en esos casos? En ese caso, del mismo modo, significa una aceptación tácita, pero quien tiene la posibilidad de promulgación nuevamente es el presidente de la Asamblea. Ante ese silencio del Ejecutivo, quien tiene la posibilidad de promulgación es el presidente de la Asamblea. Leyes importantes en Bolivia que han significado lo que hoy tenemos, el ingreso del gas, que se viene depauperando. Hace 16 años, el año 2005, fueron promulgadas por el entonces presidente del Congreso Nacional, porque el entonces presidente del Ejecutivo, Carlos Mesa era el presidente del Ejecutivo, se llama Carlos Mesa, yo no sé por qué dicen Carlos D. Mesa, es Carlos Mesa, esa D es de Diego, entonces le diríamos su nombre completo, Carlos Diego Mesa, no hay eso del señor de Mesa, ¿no? Es el señor Carlos Diego Mesa. Bueno, él era el presidente y decidió por algún motivo político no promulgar la ley de hidrocarburos. Esa, la que hoy nos permite el ingreso por las regalías y los impuestos. Entonces fue el presidente del Congreso Nacional, en ese momento, Ormando Bacaríes, quien ha procedido a la promulgación justamente por este precepto que ya estaba vigente en la anterior Constitución, que en el plazo de 10 días no se pronuncie el Ejecutivo, entonces tiene la posibilidad de que el Legislativo la pueda promulgar, y así fue. Porque notarán que el decreto de supuesta nacionalización del 1 de mayo de 2006 no es nada más que la reglamentación de la ley existente meses antes del año 2005, aprobada por Ormando Bacaríes. Solo que el señor Ormando Bacaríes ha fallecido el año 2006 o 2007, no recuerdo, y claro, no le puede decir la verdad al mundo y a Bolivia, de que el que ha procedido a la nacionalización es él. Y bueno, y otras personas y otros grupos políticos hacen rogativas con avemarías ajenas. Bueno, así es la política también, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? La ley promulgada será publicada y únicamente vale desde el momento de la publicación oficial. No es el hecho de que, hoy día se ha conocido la ley y los medios de comunicación van, canales televisivos y prensa dicen, hoy se aprobó la ley número tanto y se la publicó y publican. Eso no es más que una información. Lo que le otorga valor de exigibilidad a la ley es la
publicación oficial que se hace a través de la Gaceta Oficial. Y se lo hace además de manera inmediata. Lectura al 164, les ruego. 164. Buen día, doctor. Le habla Vilma Velázquez. Artículo 164, parágrafo primero. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. Parágrafo segundo. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Bueno, ella, no es ella. Y lea el 123 más para ver el carácter de retroactividad. 123. Artículo 123. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, y en el resto de los casos señalados por la Constitución. Muchísimas gracias. Ahora sí tenemos claro desde qué momento viene la exigibilidad, desde el momento de la publicación o desde el momento en que la misma ley señale su vigor. Pero además puede tener efectos retroactivos por mandato de la propia Constitución en el 123, cuando beneficia al trabajador en materia laboral, cuando beneficia al procesado, al imputado o acusado en materia penal, y o para investigar casos de corrupción pública. Esos son los 3 casos que permite la Constitución de carácter retroactivo. El resto siempre va a ser para adelante. No pueden haber normas retroactivas excepto las mencionadas. Ahora, ¿desde qué momento viene la exigibilidad? Por regla, desde el momento en que se publica en la Gaceta. A decir, si hoy se publicara la ley número 123 del año 2021, entonces a partir de hoy va a ser exigible la mencionada ley. Excepto, claro, si en la mencionada ley estableciere un otro plazo para su aplicación. Por ejemplo, la misma ley 123/2021 en el último artículo va a señalar vigor o entrada en vigor. La presente ley va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022. Entonces ya sabemos que esa ley tiene una aplicación diferida y va a ser diferida para el 1 de enero del 2022. Suelen ocurrir. Esa está sujeta a plazo. Y la otra puede estar sujeta a condición. Puede estar sujeta a lo siguiente. Último artículo. La presente ley va a entrar en vigor una vez que el órgano ejecutivo proceda a emitir su decreto reglamentario. Entonces, una vez que existe el decreto reglamentario, ¿cuándo va a ser? No se está colocando un plazo. Simplemente está colocando una condición. ¿Recuerdan, no? La definición de plazo y condición o de término y condición. A ver, uno de ustedes dígame, eso se lleva en introducción al derecho. Definiciones de término y condición. Adelante, por favor, queridos muchachos. Y señoritas también. Hola, término y condición. Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Buen día. Okay, doctor. El término es cuando la ley produce una fecha límite, cuándo se va a vencer o hasta cuándo es válida. No tiene nada que ver con la ley. Es un concepto mucho más general, pero tiene algo que ver con el tiempo. Prosiga, por favor, pero no es relacionado a la ley de manera específica. Puede ser un acto jurídico también sujeto a término o a condición. A ver, díganos el concepto general de término y condición. El término es cuando tiene una fecha válida, como le digo, es hasta cierta validez, está especificado, hasta solo tiene un punto de validez, y la condición es cuando requiere algunos puntos específicos, sin los cuales no puede... Pero quisiera que me hablen como abogados, La idea es la misma, sí, pero tenemos que expresarnos como abogados. A ver, alguien que indique cómo en realidad se define el término y la condición. Se maneja bastante en términos civiles esto. ¿Saben o no? ¿Ha llevado Derecho Civil 1? Buen día, doctor. Bueno, la condición no se sabe si sucederá o no, y depende de eso el cumplimiento de lo que se estipula. Mientras no se estipula, se puede. A ver, ya yo les voy a dar mejor, porque no están hablando correctamente.
Bien, término. Acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el nacimiento o extinción de una obligación. Repito, término, acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho u obligación. Condición, acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho u obligación. Esos son conceptos elementales, mis estimados amigos, en derecho civil. Yo no sé qué están llevando en derecho civil. ¿Qué quiere decir término en realidad? Que estamos sujetos a una fecha cierta. En este caso está reglamentada la norma, más bien está estableciendo, no se estipulan. Las leyes no estipulan, las leyes establecen. ¿Cuál es la diferencia? Que la estipulación es un establecimiento de común acuerdo y normalmente eso va a ocurrir en los contratos. Por eso los contratos tienen cláusulas estipuladas, porque hay acuerdo entre ambas partes para señalar las mismas. En cambio, la ley, siendo imperativo categórico, no estipula sino establece, ordena e impone. Es de esta manera que cuando nos referimos a los artículos de cualquier ley, estamos hablando de su establecimiento, no su estipulación. Son elementos, queridos amigos, básicos de primer año, y me sorprende sinceramente que estemos en segundo año hablando de cuestiones que son tan elementales: término y condición, estipulación y convencionalidad. Bueno, eso yo no estoy para repasar, eso ya tienen que conocer ustedes. Yo doy por zanjado además que conocen aquello, pero no me voy a perder en ello. Volvamos a nuestra explicación de lo que nos corresponde. Bien. Decíamos que la ley va a entrar en vigor una vez que sea publicada y o cuando esté sujeta a término o condición por la mencionada ley. Eso quiere decir que puede establecer un término o una condición, puede establecer una condición. La presente ley va a entrar en vigor cuando el Ejecutivo la reglamente a través de decreto supremo. No sabemos cuándo va a ocurrir. Nos puede ocurrir también un rango, que puede decir que ocurrirá dentro del plazo de hasta 180 días. Entonces sabemos que dentro de 180 días se va a tener un reglamento, pero puede ser que dentro de 2 días se lo tenga, o puede ser que el día 180 ocurra la reglamentación. En este caso va a estar sujeta a una condición, que el Ejecutivo emita el decreto supremo reglamentario. Vale decir que si bien la regla de cualquier ley en cuanto a su exigibilidad, la regla es que esté publicada en la Gaceta, también existe la posibilidad de que la propia ley establezca su exigibilidad. Eso ocurrió en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil se lo promulgó el año 2014, me parece, y entró en vigor recién el año 2016, porque se dijo, y entrará en vigor una vez que se establezcan reglamentos y además el Tribunal Supremo emita los correspondientes protocolos procedimentales. Y se fue difiriendo el asunto hasta llegar al 1 de enero del 2016. Entiéndase que una ley no siempre va a ser puesta en vigencia o va a tener carácter de exigibilidad cuando se produzca la publicación en la Gaceta Oficial, sino que también puede excepcionalmente establecer subreglas de exigibilidad de acuerdo a término o condición. Bien, habíamos dicho que término es el acontecimiento futuro y cierto para el nacimiento o extinción de un derecho, y la condición es un acontecimiento futuro e incierto para el nacimiento o extinción de un derecho. Les repito, me sorprende que estemos balbuceando términos o conceptos que le van a permitir. La presente ley entrará en vigor desde el 1 de enero del 2021, eso es un término. La presente ley entrará en vigor desde que la misma sea reglamentada a través del decreto supremo por el órgano ejecutivo, eso es una condición. Les voy a dar otro caso de ejemplo de término y condición. La presente transferencia es una transferencia de inmueble. La presente transferencia va a entrar en vigor desde la firma de la misma, registrada ante Notaría de Fe Pública. Eso es término. Registramos y está notificada. Pero puede estar condicionada. La presente herencia, mi bisnieto va a tener derecho a la herencia cuando obtenga el título profesional. Eso está sujeto a una condición. ¿Cuándo ocurrirá eso? No sabemos, ni sabemos si el nietito va a estudiar. Pero el abuelo le está legando una herencia cuando, y va a ser beneficiario el nietito, cuando obtenga un título profesional.
Yo sé que esto han visto en Derecho Civil. Si no han visto en Derecho Civil, realmente me sorprendería y estuviera yo pensando que se están escapando de los docentes que realmente exigen ello, porque naturalmente esto es elemental en la enseñanza del Derecho Civil, y nuestros profesores que fueron y continúan siendo y son bastante exigentes, nos lo han enseñado de tal manera que con mi edad y de profesor de tantos años, yo sigo repitiendo así, tal como lo repetía cuando tenía 19 o 20 años, estimados jóvenes. Entonces, me sorprende sinceramente lo que está ocurriendo. Yo entiendo que ustedes se han distraído y no han tenido a la memoria tan fácilmente. Eso nomás es mi única esperanza. Lo otro, que no conozcan, ya sería tremendo el asunto. Para eso, no sé, nos vamos al alto y estamos en otra universidad donde se aprueba gritando, ¿no? Pero bueno. Tema número 9. Órgano ejecutivo. Habíamos visto que existe un órgano o un aparato o un poder encargado de elaborar las leyes. Su nombre es órgano ejecutivo. De manera general se le conoce como poder ejecutivo y en el caso específico de Bolivia se le conoce como órgano legislativo. Ellos hacen las leyes, pero hay otro que ejecuta, que las hace cumplir, que en realidad administra el aparato estatal. ¿Cuál será? Ese es el poder ejecutivo, que en Bolivia se le conoce con el nombre de órgano ejecutivo. El denominado poder ejecutivo es en general el que se encarga del gobierno o de la administración de un Estado, lo que implica que ejerce el poder basado en la norma. La conducción del aparato estatal recae en el gobierno, bien sabemos nosotros. Siendo el Estado un aparato político encargado, un grupo político encargado de la conducción de las políticas públicas, el gobierno es el que se encarga de esa administración. Lo hará bien o mal, eso no nos importa, pero es quien administra el aparato del Estado. En el marco del Estado de Derecho, además, y en los conceptos constitucionales, los hace de manera directa, del cómo además administra el aparato estatal, lo hace mediante la ley y lo hace mediante la temporalidad. La temporalidad del mandato. Es elegido un ejecutivo municipal, llamémosle el alcalde por voto ciudadano, durará 5 años. El ejecutivo departamental, el ejecutivo del departamento es la o el gobernador del departamento y durará 5 años. Y en el caso del presidente, que es el ejecutivo del órgano del aparato central del Estado de Bolivia, también durará 5 años. A ver, ¿qué me debate esto de los 5 años? ¿Dura o no dura y si tiene o no carácter reelectivo? Comencemos por ello. Adelante, por favor, estimados jóvenes. Están con Constitución en mano. Yo les he preguntado cuánto dura el ejecutivo del presidente del Estado de Bolivia y si tiene o no carácter de reelección. A ver, escucho respuestas. Están con Constitución en mano. Doctor, buen día. Buenos días. Adelante, por favor. ¿Quién está primero? Eso está establecido en el artículo. Carlos, adelante. Ajá, esto está establecido en el artículo 168, que nos dice el periodo de mandato de la... No dice, otra cosa. Las leyes no hablan, establecen. Que establece el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectos por una sola vez de manera continua. Bien. Todos concordamos con lo que nos ha dicho nuestra compañera Carla Florencia. Estoy preguntando al curso. ¿Hay alguien que esté en contra, más bien? Hola, les otorgo el uso de la palabra. El que tenga una opinión distinta. Pedro. Sí, estoy de acuerdo. Bien. A ver, usted, Noemí. Doctor, es que usted preguntó sobre el órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo no solo es conformado por el presidente, sino también por el vice y sus ministros. Bien, excelente. Esa es una diferencia importante, pero estamos hablando de la duración del presidente, que esa era la pregunta concreta. ¿Cuánto va a durar el presidente a través del Ejecutivo? La pregunta no. Adelante. 5 años, doctor, y con reelección de una sola vez, de manera continua. Bien, gracias.
¿Recuerdan cuando hemos hablado del principio de presunción de constitucionalidad? ¿Alguien se acuerda qué era el principio de constitucionalidad? Hemos visto cuando hemos hablado de las garantías. ¿Qué es la presunción de constitucionalidad? ¿Recuerdan? Doctor, buenos ¿María? días. Adelante, María. María Ilse. Sí, que toda ley es constitucional hasta que se presenta su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, cuando nacen las leyes son constitucionales. Sí, pero no es inconstitucional simplemente cuando se presenta, sino cuando existe una determinación del Tribunal Constitucional. Es más, ¿qué es la inconstitucionalidad? Si es que ese fuera el caso. Hemos hablado también de qué es la inconstitucionalidad. ¿Alguien recuerda qué es la inconstitucionalidad? Y no me digan es la colisión entre la ley y la Constitución. Eso hemos visto que no vamos a repetir, por lo menos en mi clase. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Bien. Es la determinación que emite el órgano contralor de la constitucionalidad, que en el caso boliviano es el Tribunal Constitucional Plurinacional, por el que declara que una norma es contraria a la Constitución y por consiguiente es expulsada del ordenamiento jurídico. ¿Recuerdan también? Bien, ese es el concepto de inconstitucionalidad. Y por tanto, una norma se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional no la declare, no solamente hasta que no se presente, sino que no la declare inconstitucional. Bien, había preguntado, no simple por casualidad, porque yo podría haber leído el 168, pero les preguntaba cuál es el periodo de mandato y el carácter de reelección del presidente. Por lo siguiente, la sentencia constitucional 84/2017 ha declarado la inaplicabilidad y expulsado del ordenamiento constitucional boliviano al artículo 168 de la Constitución. Bien, con ese antecedente, que ustedes lo pueden verificar en cualquier parte, ha declarado la inaplicabilidad y en consecuencia la expulsión del 168 de la Constitución. Nuevamente ahora con ese antecedente les vuelvo a formular la pregunta. ¿Cuál es el periodo de mandato del presidente del Estado y su carácter de reelección en nuestra Constitución? Nuevamente les traslado la pregunta. A ver, tic-toc. ¿Alguien está pensando, por favor? Necesito criterios. Indefinido, doctor. Indefinido, dice Cristian Saúl. ¿Por qué indefinido? Porque viene a hacer lo que la interpretación del Tribunal Constitucional, que era un derecho humano, reelegirse indefinidamente, doctor. Sí, pero en realidad les estoy preguntando, en el marco de esa sentencia que declara la inaplicación del 168, ¿cuál es el periodo de mandato y el carácter de reelección para nuestro presidente o presidente? En el marco de la Constitución. Ya habíamos visto que el 168 es inaplicable. Entonces, por eso es indefinido el mandato del presidente. Es decir, lo vamos a tener a Lucho Arce por unos, no sé, hasta que le dure la vida. No, su mandato es de 5 años, doctor. Pero eso es lo que estoy preguntando. ¿En qué precepto de la Constitución indica que es de 5 años? Esa es la pregunta, si quieren hacerla más sencilla. ¿Están con Constitución en mano? El 168, doctor. Jefferson, yo les he dicho que el 168, en mérito a la sentencia 84/2017, ya no existe en nuestra Constitución. Ahora, con ese antecedente de la sentencia 84/2017, ¿cuál es el periodo de mandato del presidente y su carácter de reelección? Nuevamente repito la pregunta. ¿Tiene derecho a la reelección del presidente en nuestra Constitución? ¿Cómo es? No simplemente repetimos preceptos de memoria. Necesitamos análisis. ¿Cómo es?
¿Nadie? Tenemos 55 estudiantes y ninguno. ¿Cómo es? Bien. Recordemos por los principios de la administración pública, el 232. Lectura al 232, por favor, en cuanto a los principios de la administración pública. Doctor. Adelante. Artículo 232. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Muchas gracias. Hasta ahí está bien porque lo que nos interesaba era legalidad. Ahora lean el artículo 14.4 de la Constitución. ¿Puedo, doctor? Adelante, por favor. Artículo 14, parágrafo 4. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Bien. ¿Ya tienen alguna pista de lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el periodo de mandato y si existe hoy? Hoy que es 15 de septiembre. Hoy, en Bolivia, ¿existe la reelección del presidente y cuál es el plazo definido para su mandato? En el marco de la Constitución. ¿En qué precepto de la Constitución señala que es de 5 años y tiene carácter de reelección? ¿O no existirá? Pregunta, estimados jóvenes. Hola. Para complementar, léase el artículo 203 de la Constitución. El 203 de la Constitución, por favor. Artículo 203. Adelante, por favor, 203. Ya. Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Gracias. A ver, ¿qué sucede? Si me preguntaran hoy, y que me han preguntado, y aunque no me crean, es lo que ocurre. Si me preguntaran si existe hoy en Bolivia el carácter de reelección del o del presidente, ¿existe o no el carácter de reelección, el derecho de reelección del presidente? No existe. Y no existe por la sentencia constitucional 84-2017, que queriendo jugar con el tema de que es un derecho humano, ha en realidad determinado la eliminación del 168, que establecía el plazo de mandato y el carácter de reelección. Ahora, ¿por qué hemos leído el 232 de la Constitución? Porque a diferencia de lo que ocurre con el 14.4, que en el ejercicio de los derechos nadie será privado de hacer de lo que la Constitución no mande, ni privarse de lo que ella prohíba, que invocan, y comúnmente se conoce como que lo que no está prohibido está permitido, pero eso aplica a los ciudadanos, no a las autoridades. A las autoridades y servidores públicos se aplica el principio de legalidad. Solo se puede hacer lo que la ley manda. Eso es el principio de legalidad señalado en el 232. Y toda vez que la Constitución no manda un periodo de reelección, más bien un periodo de 5 años, la Constitución ya no lo manda. Ya no. Está en otra ley, está en la ley del órgano electoral, del régimen electoral más bien. Pero el carácter de reelección ya no existe. Por eso es que he mencionado que ya no existe el carácter de reelección, porque el artículo 168 que me ha dado lectura alguna de sus compañeras, me parece que Carla Florencia, y ninguno lo ha cuestionado, ese artículo ya ha sido depuesto por la sentencia 84. Hace unas 3 semanas me hicieron la misma pregunta en un medio de información de alcance nacional, y creo que no me han creído. Porque uno de los diputados del oficialismo decía, no, es cuando ha salido el informe, no.
la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto de que las elecciones es un derecho humano, y me preguntaron, ¿y existe en Bolivia el carácter del derecho de elección indefinida? Y les he respondido, en Bolivia no existe ni indefinida ni de otra manera la reelección. Es más, la reelección ya no existe. Y medio que me han tomado con escepticismo, pero esa es la verdad. Esa es la verdad, porque el 168 ha sido eliminado por la sentencia 84-2017, de la que tanto piden que se la modifique. En realidad le ha hecho más daño del que el beneficio pueda tener, toda vez que ha sido declarada a nivel continental la posibilidad de que la reelección es un derecho humano. En realidad ya no le corresponde a ningún presidente la reelección, ni siquiera por un periodo, ni siquiera interrumpiendo su periodo, ni siquiera de otra manera. Y ese debate, les aseguro, va a ser el debate que va a surgir en el tiempo. Así, con el escepticismo que ustedes me tienen en este momento, y yo sé que van a tratar de buscar el precepto, pues les aseguro, busquen en cualquier parte de la Constitución, y el único que preveía la reelección era el 168, pero si contrastan con la determinación de la sentencia constitucional 84-2017, entre otros se ha excluido al 168, hay otros más que se han excluido, el 156 del carácter de reelegibilidad de las y los diputados, y en el caso de las asambleístas departamentales, gobernadoras, concejales y alcaldes también ocurre lo mismo. Es decir, que no se ha entrado al análisis profundo de esos preceptos que son un debate verdaderamente constitucional, estimados amigos. Eso sí que necesita un profundo análisis, pero en la actualidad no existe ya el derecho de reelección. Y me dirán, invocarán seguramente algunos diputados medio despistados o algunas autoridades, no, pues lo que no está prohibido está permitido. Sí, pero eso es para las ciudadanas o los ciudadanos, no es para las autoridades. En el caso de las autoridades se aplica el principio de legalidad en la administración del aparato estatal. Esa es una aclaración muy, pero muy importante que nos permitimos realizar toda vez que es un tema trascendental en la vida política boliviana. Y obviamente ustedes estudian derecho constitucional y no pueden ser excluidos de ese debate. Bien, ¿quién ejerce el gobierno? Ejerce el gobierno el que toma decisiones y ejecuta la política pública. Buena o mala, eso no nos interesa, pero es política pública. Lo que implica que el que decide y ejecuta las determinaciones basadas en la norma ejerce el gobierno. El Ejecutivo se debe ejercer en obediencia de la norma, lo cual se conduce a definir como un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho en general? Es el gobierno que se ejerce basado en la norma. Y la norma se aplica a gobernantes y a gobernados, lo que quiere decir que vivimos en un Estado de Derecho. Ahora sí, si decimos, se aplica la Constitución para gobernantes y gobernados, estamos en un Estado constitucional de derecho. Básicamente, tenemos que verificar que los gobernados y los gobernantes tengan que efectuar sus actuaciones en el marco de la estricta aplicación de la norma constitucional y de la ley. En las democracias liberales, el poder ejecutivo, en Bolivia se llama órgano ejecutivo, resulta emerger del voto ciudadano. Son los ciudadanos los que definimos, ciudadanas y ciudadanos, quienes determinamos mediante el acto del sufragio, con periodicidad en el tiempo, en el mandato, la alternancia en el gobierno y la sujeción de la ley. Esos son los elementos básicos de los cuales se puede ejercer el poder público. Someter el cargo a voto cada cierto periodo de tiempo, ejercer el mandato en el marco de la normativa y además debe ser con periodicidad y alternancia. La otra parte del Ejecutivo, es decir, la administración del aparato estatal, lo que implica que el Ejecutivo diseña o planifica políticas públicas y las ejecuta y controla en cuanto a su ejecución para la satisfacción de la demanda de la sociedad. ¿Qué es la política en realidad? Muchos dicen la política es una cosa corrupta, es un mal, todos los políticos son ladrones. A ver, vamos a ir a la definición de la política como actividad administrativa. La política como actividad administrativa es en realidad el diseño, aprobación y ejecución de cierto lineamiento aplicable en la sociedad. Tenemos una política pública para el régimen de alcantarillado, estamos en un gobierno municipal. Entonces vamos a decir
Este año, en nuestro POA, vamos a consignar del gobierno municipal, cualquiera, vamos a efectuar la renovación del alcantarillado y saneamiento de aguas servidas de la zona tantos de nuestro municipio. Cuando estamos haciendo eso, estamos diseñando y aprobando, y seguramente a lo largo de ese periodo de 1 año o 2 años que se haya trazado la obra, vamos a ejecutarlo. Eso es una política pública. La política no es un arte de robar. La política en realidad es, en materia administrativa, el conjunto de determinaciones que nos permiten el diseño, la aprobación y la ejecución de los lineamientos que se efectúan y favorecen o perjudican a la sociedad. No necesariamente favorecen, pero sí van a afectar o positivo o negativamente a la sociedad. El aparato estatal se encuentra acompañado de autoridades y funcionarios, servidores públicos, que tienen por finalidad cumplir sus labores específicas en la administración pública. Y cuanto más eficiente es la burocracia, mayor eficiencia se va a alcanzar en el Estado. Cuanto menos eficiente es la burocracia, más ineficiente va a ser el aparato estatal y sus políticas públicas. También encontramos la palabra burocracia como un sinónimo de algo malvado, de algo perverso, de algo corrupto, y en realidad no es así. La burocracia solo quiere decir la administración pública, viene de bureau, que quiere decir escritorio, es francés. Burocracia quiere decir el gobierno del escritorio, si quieren traducir literalmente, conceptualmente, se va a señalar en la administración del aparato estatal. La burocracia no quiere decir poner más trabas al administrado, poner más corrupción, poner más prerrogativas ilegales o arbitrariedades. No, por el contrario. Hay países, estados, que con su administración pública han logrado edificar una gran sociedad o varias sociedades. ¿Quieren que les dé algunos ejemplos? Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho es consolidar un aparato burocrático serio y totalmente, altamente eficiente. En el sistema alemán de la burocracia, que existe la burocracia, su burocracia es eficiente. Todo tiene que funcionar y todo tiene que funcionar de acuerdo a lo planificado. Ni qué decir Japón o Corea del Sur, igual en periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, diseñan políticas públicas de tal manera que les permitan satisfacer las políticas públicas a todo nivel. En el sistema japonés se tiene previsto que todo tiene que funcionar y tiene que funcionar. Si tenemos en el aula, si estuviéramos en presencial y tuviéramos en el aula, no sé, las luminarias, si tenemos 6 luminarias en nuestro salón, las 6 tienen que funcionar. ¿Y hasta qué momento tienen que durar esas luminarias? ¿Hasta que se dañen? No, hasta el momento que dure su vida útil formal. Quiere decir que un foco, una luminaria, puede en la realidad durar unos 5 años, unos 3 años, pero los japoneses estiman en menos el plazo que debe durar. ¿Y por qué? Porque ellos no van a esperar que algo comience a fallar para luego recién cambiarlo. Eso quiere decir que estén bien o mal las luminarias, incluso si no están parpadeando, ni mucho menos las van a cambiar antes de que comiencen a parpadear. Van a cambiar las perillas, van a cambiar los vidrios, van a cambiar los pupitres o los van a limpiar y a reacondicionar. Porque esa es una burocracia altamente eficiente. Recuérdese que la palabra burocracia no quiere decir perversión, interrupción, corrupción. Eso es la burocracia ineficiente. Lastimosamente en Bolivia tenemos una burocracia ineficiente, lo cual quiere decir que nuestra burocracia muchas veces es confundida con eso, con corrupción, con lentitud, con atraso, con mediocridad. ¿Qué se dice? Eso es burocrático. Cuando en realidad el concepto burocrático tiene que ser no despreciado, sino apreciado, lo que quiere decir que si queremos construir un aparato estatal burocrático eficiente, lo primero que tenemos que cambiar es el sistema de administración pública que tenemos. Pero ese concepto solamente lo van a entender los estadistas, es decir, aquellos que entienden cómo se maneja el aparato estatal. Porque los políticos, notarán ustedes, los actores políticos, normalmente nuestro sistema boliviano viene de diferentes sectores.
De pronto un maestro va a ser presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabrá sinceramente qué hay que hacer con una política pública? El maestro, yo no dudo que tiene la posibilidad de enseñar el área que se le haya capacitado, matemáticas, filosofía, ciencias sociales, no sé, el área de nuestro profesor, pero ese es un profesor zapatero a tus zapatos. Y en el Senado, el otro, el dirigente que es politólogo, pero no ha trabajado en nada. Y un politólogo, simplemente por ser politólogo y no tener ninguna otra capacitación, ¿podrá administrar el aparato estatal? No dudo que el presidente Arce tiene conocimientos plenos de materia económica, pero tendrá en el aparato burocrático en general, y menos el vicepresidente, que no sabemos ni qué formación tiene. ¿Alguien sabe qué formación profesional tiene nuestro vicepresidente? La verdad no he podido encontrar. Tal vez alguien tiene referencia. Les otorgo la palabra. Nadie. Bien, no sabemos. ¿Perdón? Es sociólogo, doctor. Sociólogo, muy bien. Es sociólogo. Bien, es sociólogo. No es nada, no tiene título. Ha sido profesor rural eventual. Yo les preguntaba para saber si conocían o no. No tiene ninguna formación profesional. No sé por qué figura en su currículum que tiene un posgrado, porque para tener un posgrado primero hay que tener un grado. Pero bueno. Y entonces, con personas al más alto nivel que no tienen la cualificación administrativa, ¿creen que nos va a ir bien en la conducción del aparato estatal? Yo les preguntaba alguna vez, ¿quiénes son los más indicados para conducir el aparato estatal? Y en realidad no hay una profesión específica para la conducción del aparato estatal, pero sí tiene que ver y bastante con el marco de la economía y de su administración, con el marco de la política pública y con el marco normativo. He ahí que cuando alguien alcanza esas tres áreas, del área de la política, de la economía y del derecho, recién puede llamarse estadista. Y el último estadista que hemos tenido en Bolivia, en realidad el único del siglo XX, ha sido Víctor Paz Estenssoro, que era abogado y economista. Pero ese señor ha vivido hasta los años 90 o 2000, no sé cuándo, ha muerto, y en realidad ya era muy anciano, la época en que él estaba en su lucidez entre los años 52 adelante. Pero aparte de ello, Bolivia no ha producido más estadistas. Y eso es en realidad lo que se necesita para dar sus saltos cualitativos. Si Santa Cruz es hoy lo que es Santa Cruz, es porque el estadista Paz Estenssoro ha diseñado el desarrollo de la Marcha al Oriente. Eso es incuestionable. No son los logros de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, los más importantes. Esos han sido coyunturales y quizá más propagandísticos. Pero en realidad el cambio de la estructura económica de Bolivia, dejando de ser un país exportador de minerales, de estaño básicamente, a ser un país exportador de gas, se hizo en el periodo del nacionalismo revolucionario. Y obviamente que tiene que tener implicaciones legales, económicas y políticas. Alguien me decía, el que debe conducir a Bolivia debe ser un abogado, pero un abogado simplemente va a saber las leyes y el tema económico, administrativo y el tema político, ¿qué hacemos? He ahí nuestra gran dificultad, que en el Poder Ejecutivo normalmente Bolivia tiene a personas no cualificadas, no estoy diciendo ignorantes, estoy diciendo personas no cualificadas a lo largo de toda su historia. Melgarejo era analfabeto, no sabía leer y escribir, era un ebrio. ¿Cuántos ebrios hemos tenido? Hemos tenido ludópatas que han jugado, literalmente han jugado la presidencia para abandonarla. Ahí tenemos a José Gutiérrez Guerra, que ustedes ni su nombre deben recordar, ha sido presidente boliviano en la época de la pandemia del siglo XX, una persona tristemente conocida, era un exministro de Economía del presidente Montes. El presidente Montes le puso como candidato a la presidencia ante la negativa de Patiño de ser candidato a la presidencia. Y ahí está el señor, pasa una persona, pese a que era un economista, financista en realidad, formado en Gran Bretaña, ministro de Economía y Finanzas de Bolivia para entonces, no hizo mucho por Bolivia. En realidad no hemos tenido buenos estadistas, y ahí nuestra cualificación de cuadros. Todos los días escuchamos en prensa que ha sido designado como viceministro de tal área, una persona que no tiene la experiencia. Tenemos como directora de Asana a una señora abogada. Tenemos seguramente como juez a un piloto o cosas así. Lo que no podemos diseñar es la alta eficiencia que debe tener el Estado, porque tal como dijo Adam Smith en su momento, lo escribió en Las riquezas de las naciones, para optimizar la producción de una unidad productiva
lo que se tiene que hacer es tomar los cuadros especializados. ¿Recuerdan la fábrica de alfileres? Para eficientar la producción de alfileres, se necesita que el que corta el tamaño de los alfileres, lo haga de tal manera que sea tan natural que sin ni siquiera ayuda de una medida pueda cortar del mismo tamaño todos los alfileres. Y el que le saca filo sea tan hábil como para sacar el filo en breve tiempo, y el que le hace la cabecita y el empaque, y en fin, todos tienen una función. Y de eso se trata también el aparato ejecutivo. Ese es nuestro principal error, que no tenemos los mejores cuadros. Y en materia judicial tampoco. Por eso es que nuestras magistradas y magistrados del órgano judicial, llámese el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, son perfectos desconocidos. Les repito, antes nos preguntaban quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que hoy le llamamos el Tribunal Supremo de Justicia. Y todos, eso sí les voy a decir, todos sabíamos que era el doctor Edgar Oblitas Fernández. Todos, en Bolivia además. Y sabíamos quién era el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Era el doctor Pablo Dermisaki Pedero, así, personas connotadísimas. Hoy preguntamos, ¿quién es el presidente de la Suprema o quién es el presidente del Tribunal Constitucional? Y gran parte no sabemos porque son personajes desconocidos. Lo que quiere decir que en lugar de llevar a lo más destacado de Bolivia, se llevan a las personas más oscuras. Y entonces no nos quejemos de la debacle que se tiene en el aparato estatal, tanto en el nivel judicial, pero también en el aparato ejecutivo. Y ni qué decir en el legislativo. ¿Acaso nuestros legisladores son básicamente dirigentes? Y de uno y de otro lado, de oficialismo y de oposición. Pocos son los que destacan en el ámbito meramente legislativo. Ahí vamos a dejar la clase, jóvenes. Nos vamos a reencontrar el siguiente martes. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Luego, buen día. No, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A ver, cuenta 60 por 3. La factura está ahí. Sí. 30 centavos. Sí, 30. En cualquier banco, ¿no? Cualquier banco.